Hola, buenos días Venezuela, qué gusto saludarles. Soy Roseliano Díaz Sáenz. Feliz el inicio a esta semana y además a este programa. Esto es Punto de Vista. Hoy conversábamos con Germán Márquez Gil, quien es ingeniero petrolero, además de profesor universitario, sobre distintos temas en el ámbito de hidrocarburo. Hace algunas semanas nosotros pudimos presenciar, además a través de esta pantalla, un trabajo especial sobre el proceso de la industria petroquímica, el valor agregado del hidrocarburo en nuestro país y cómo este pues viene a soportar y a dinamizar la economía en distintos ámbitos. Pero la realidad internacional, el hecho de que el hidrocarburo sea, o el petróleo sea justo ahora la principal fuente de energía y que pues algunos especialistas dicen que va a ser así por muchísimo tiempo. Buenos días, qué gusto que nos acompañe a Germán Márquez Gil. ¿Es así? ¿Realmente el hidrocarburo, el petróleo, va a dominar la escena energética o sigue, mejor dicho, dominando la escena energética mundial? Muy buenos días a todos, Roseliano, gracias por la invitación. En efecto, cuando la Agencia Internacional de Energía y el Instituto de Energía con sede en Londres publica los primeros 6 meses de cada año el estadístico energético del año finalizado, es decir, a mediados de este año estaremos viendo cómo fue la distribución de la matriz energética durante el 2024. No obstante, considerando los datos del año anterior, hoy en día el petróleo o los hidrocarburos fósiles, entre ellos petróleo, carbón y gas, suman más del 80%. Y si nos referimos solamente al petróleo, estamos ubicados en 31.7% de toda la matriz energética. Importante esta consulta que quiero hacerle, porque entiendo que no necesariamente es su rama, pero la consulta viene desde el ámbito académico. ¿Cómo está la industria petrolera venezolana? Fíjate, la industria petrolera ha venido creciendo en los últimos 4 años. Estadísticamente podemos ver cómo ha sido el repunte paulatino en la producción en este tiempo, después de haber sorteado las dificultades que se sobrevinieron tras la imposición de todas las medidas coercitivas unilaterales y adicionalmente la pandemia COVID que complicó el año 2020. A partir de ese año, lo que fue 21 y hasta el sol de hoy, hemos visto que la industria petrolera ha venido recuperando producción. De hecho, el último reporte de la OPEC, que es el de marzo 2025, se ubicó por encima del millón, en 1.048.000 barriles. Es decir, que desde el año 2020 hasta marzo podemos tener un incremento de 500.000 barriles en promedio día. Ahora, esto suena interesante porque Venezuela se erige no solamente como uno de los principales países que tienen pues una reserva certificada, comprobada de petróleo, sino también el cuarto país, si mal no recuerdo, en nuestra región como reserva de gas. Y lo estamos viendo con las políticas que emanan desde el Ejecutivo Nacional precisamente para potenciar este sector. Pero esto también complica la dinámica geopolítica y lo habíamos hablado hace algún tiempo en la Expo Niños y Niñas Productores 2025. Y era que, según el analista Tomás Socias, Venezuela iba a entrar en un proceso interesante con el tema de las petroleras extranjeras en nuestro país, luego de aquella licencia 41B emitida por el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald John Trump. Ahora, ¿cómo cambia esta dinámica? Es decir, luego de esta aparición de esta medida 41B, ¿qué abanico de posibilidades entre el tema de la presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano? También hay un abanico de posibilidades. ¿Cuál es la evaluación que se hace precisamente entendiendo el contexto geopolítico actual y cómo se posiciona Venezuela para la región? Fíjate, lo referías tú, Venezuela es el país con más petróleo del mundo. Eso lo pone en el tablero geopolítico al tener muchas transnacionales, primero que ya son socias de Venezuela, ¿sí? Segundo, que quieren sumarse también a esta dinámica en vista de que si el petróleo es la principal fuente de energía y Venezuela es el país con más petróleo del mundo, entonces se ve dentro de este tablero energético. Ahora bien, así como está la transnacional Chevron, existen más de 40 socios estratégicos de Venezuela. Sí hemos visto que durante la administración del presidente Donald Trump, la primera y la segunda, esto ha traído dificultades, ¿no? Porque no ha permitido que la transnacional, que con algún lapso ininterrumpido de tiempo, está por más de 100 años y va a seguir estando, porque Chevron es una empresa transnacional petrolera con mucha trayectoria y se ubica en aquellos países donde tengan
o donde exista petróleo, de tal manera de poder producir. Ahora bien, si vemos la dicotomía que puede establecer la administración de Trump, que por un lado envía a uno de sus funcionarios a negociar y por otro lado luego viene atenta contra la soberanía petrolera del país, vemos entonces una dicotomía en este sentido. Pero yo pienso, sí, y lo digo con un positivismo racional, de que la transnacional Chevron se va a seguir manteniendo en el país. ¿Por qué? Es una empresa con mucha trayectoria. Segundo, que se ubique en el país y que es socia, y es bueno decirlo, ¿no? Es socia de 4 empresas petroleras, porque por lo general es bueno aclararlo. Solamente cuando hablan de empresas petroleras piensan en PDVSA, pero así como PDVSA están 40 empresas más: Petroboscán, Petropiar, Petrocomarevo, Petro Regional del Lago. Pero Chevron está en 4: Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia y Petroindependiente. Estas 4 empresas que en sociedad está con PDVSA a través de la Corporación Venezolana de Petróleo, le permite tener acceso a una cantidad exorbitante de reservas de petróleo en el subsuelo, que tiene que, con su know-how, con su trayectoria y en sociedad con PDVSA, producirlas. Esto le genera entonces una participación bien importante en el mercado, porque de acuerdo a los últimos reportes, uno de los últimos meses ya en estadística, fueron más de 300.000, entre 300 250.000 barriles al mes a Estados Unidos. Cuando multiplicamos eso por el mes, estamos hablando de casi 9 millones de barriles. O sea que en la ecuación energética de los Estados Unidos está Venezuela. Y va a seguir estando porque es un mercado, fíjate que es un mercado seguro, un mercado cercano, confiable, porque cuando lo he dicho en otras entrevistas, pero cuando tú analizas la ubicación privilegiada que tiene Venezuela, le permite tener acceso a través del Mar Caribe a todos los mercados y sobre todo al norteamericano, que está a 5 días. Ahora, mucho se dice y escuchamos entonces aquella premisa de geografía económica con el Balancín, el libro de quinto año de bachillerato. Dice, bueno, no, pero es que toda la maquinaria de procesamiento del petróleo, de sus productos estadounidenses, está construida para atender el petróleo pesado y extrapesado que se produce en Venezuela. Es una sinergia que hay entre los dos países, entre las dos economías. ¿Funciona realmente así? ¿O el petróleo pesado y extrapesado que se saca, que se explota desde Venezuela, puede ser fácilmente comercializado en la India, en Rusia, surtir gas a Europa del Este? Realmente, pues el petróleo venezolano está, o toda la maquinaria venezolana está diseñada para suplir un mercado como el anglosajón, como el norteamericano, o puede darse pues la visión de ir explorando otras latitudes. Sí, cuando la industria petrolera venezolana nace, nos remitimos hace 100 años atrás, ¿no? Esta surge con mucha tecnología norteamericana, en efecto. Y varios, después de los negocios, de los acuerdos de cooperación energético que se dieron, existieron con esa intención de que el petróleo de determinados campos, entre ellos el pesado, fuese a las refinerías del norte de los Estados Unidos. Sí, hay mucha de la infraestructura que tienen construido ellos, mucha refinería de las que ellos tienen, para procesar el petróleo venezolano. No obstante, también se han venido desarrollando acuerdos energéticos. La India, muy bien lo mencionabas tú, donde Reliance se llevaba el petróleo pesado de Venezuela. Entonces, hay mercado para el petróleo venezolano. Además que este se usa como blend, sí, para realizar mezclas. Entonces, no necesariamente este petróleo va a refinerías puntuales. Puede mezclarse con otros crudos más livianos, generar una dieta que las refinerías fácilmente pueden procesar. Estamos nosotros en un proceso interesante como país de reevaluar, el Ejecutivo venezolano tendrá la labor y tiene además la labor de hacerlo, reevaluar esos convenios energéticos y cómo puede potenciar la industria petrolera de nuestro país. Pero más allá de eso, ¿en qué condición, por ejemplo, muy puntual, está el tema del gas, el gas en Venezuela? Sí hay un plan estratégico para exportar este recurso, para hacerse precisamente como referencia no solamente en nuestra región, sino en el mundo, como es el caso del petróleo cuando hablamos del petróleo venezolano. Esa pregunta la respondemos a la pausa. Estamos hoy conversando con Gemar Márquez Gil, quien es ingeniero petrolero, además de profesor universitario, sobre el ámbito del recurso de hidrocarburos. Marcamos la pausa, volvemos en tan solo segundos. Bien, estamos de vuelta.
vuelta. Hoy conversamos con Germán Márquez Gil, quien es ingeniero petrolero, además de profesor universitario. En el corte, en el segmento, quiero decir, anterior, hablábamos de el gas, ¿no? Como este recurso tan importante. Venezuela se erige como el cuarto país en la región con mayor reservas de gas. Y preguntaba si desde el Ejecutivo Nacional se están haciendo pues las labores pertinentes como para que Venezuela pueda utilizar este recurso en la materia, en la matriz económica, que preguntaba si hay planes de exportación de este importante recurso. El gas está llamado a ser la energía del futuro, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia energética y por lo amigable que puede ser con el tema ambiental. Venezuela tiene esa bendición de que también es una reserva petrolera de envergadura, pero también tiene vastos recursos de gas aún por desarrollar. Ahí en Venezuela tenemos algunos negocios o algunos acuerdos de producción de gas bien importantes. Podemos nombrar uno muy exitoso que es Cardón 4, que está en la región occidental hacia Falcón. Y para el desarrollo de los proyectos de gas en Venezuela bien pueden hacerse por esfuerzo propio a través de PDVSA Gas o a través de licenciatarias. Es un modelo que permite que la participación privada pueda hacer este tipo de negocio. Entonces, trayendo el ejemplo de Cardón 4, ahí está Repsol con Eni y desarrollan un campo que se le conoce como Cardón 4. De la misma manera, hacia el oriente del país, hacia la plataforma del Tana, hacia todo lo que tiene que ver con el sur de Sucre, vemos allí que hay unos desarrollos de gas de varios campos llamados Dragón, Patao y Mejillones. Y también hacia la plataforma del Tana se había suscrito Lorán Manatí, se había suscrito unos convenios para explotación conjunta con Trinidad y Tobago. Lamentablemente, la misma política de la administración actual de los Estados Unidos, gubernamental, ha corto esta licencia, ¿no? Lo que trae ciertos retrasos. No obstante, países como África se han acercado para hacer algunos acuerdos energéticos con Venezuela y poder comenzar a desarrollar la infraestructura para ver esa molécula de gas en exportación a finales del año de esta década, porque también es importante, ¿no? O sea que esta licencia o este anuncio de recrudecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos no solamente impacta al crudo venezolano. Entendemos que, bueno, que la mayor preocupación, sobre todo para la sociedad venezolana, era entender un poco cómo iba a funcionar el tema de la salida del Chevron de los campos venezolanos. Pero también recae sobre la materia de gas, es lo que entiendo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Como te mencioné anteriormente, tanto el petróleo como el gas puede existir la participación privada. Ojo, bajo el reglamento, bajo todo el marco jurídico venezolano, ¿sí? Porque a partir de la Constitución de 1999 le corresponde la administración, explotación y resguardo de los yacimientos al Ejecutivo Nacional a través ya sea de PDVSA o permitiendo la participación privada, eso sí, con mayoría accionaria a través de CBP le corresponde a PDVSA. Tanto el petróleo como el gas, ¿sí? En estos momentos se encuentran asediados. El petróleo directamente se encuentra sancionado. No obstante, el gas, la particularidad que tiene es que las empresas privadas pueden desarrollar el negocio 100%. Pero obviamente bajo estas medidas de presión se sienten cohibidos de poder desarrollar inversiones de gran envergadura para poder llevar estos proyectos a cabo. Tú decías algo bien importante y hay que aclararlo, ¿no? Independientemente de la salida o que se siga manteniendo Chevron en Venezuela, estos campos siguen produciendo. Yo tenía una discusión con unos amigos y les decía, pero fíjate, la ley de hidrocarburos, el marco contractual jurídico venezolano, dice que cualquier infraestructura que se desarrolle en el país le pertenece al Estado, independientemente que tenga o no sociedad. Jocosamente hablaba con unos amigos y les decía, lo único que se puede llevar Chevron son los suberines que tengan sus funcionarios en la oficina, más nada. Ahí no es que vamos a desmantelar esto, eso no existe. No existe desde el punto de vista jurídico ni contractual manera de que Chevron realice un desmantelamiento de la infraestructura petrolera que está en el país. Por tanto, con Chevron o sin Chevron, la industria petrolera y esos campos en particular van a seguir produciendo. Ahora, hablabas de algo importante, ¿no? Del tema de la inversión. Cuando hablamos de inversión, no solamente hablamos del proceso que hace el Estado venezolano, sino también de empresas extranjeras. Hasta el momento,
como especialista en el área, hay negociaciones con otras petroleras que no necesariamente sean parte de la maquinaria de Estados Unidos en ese sector. Pudiésemos estar explorando otros mercados. ¿Cómo está la situación a lo interno? El presidente ha hecho un llamado, sí, a la inversión privada. A través del Centro de Inversión Productiva se ha captado inversionistas que de una u otra manera no acatan las sanciones o esta medida de presión que el gobierno norteamericano tiene sobre Venezuela. Entonces se han venido sumando empresas transnacionales. Sabemos que hay empresas de mucha envergadura como las que ya hemos mencionado, pero también hay otros nuevos jugadores, otros nuevos players que están en el mercado energético, que partiendo de la premisa con que iniciamos la entrevista, que el petróleo es la principal energía del planeta hasta la actualidad, de que Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Entonces ellos se ven atraídos a esa oportunidad de poder participar, ¿sí?, en Venezuela en la producción de petróleo y obviamente sumar barriles al mercado energético internacional. Hay una preocupación interesante y es de larga data, ¿no? El tema del tratamiento de los campos petroleros con relación a el tema ambiental, es decir, cómo se hace sostenible el proceso de exploración, de extracción de petróleo. ¿Qué está haciendo la industria petrolera venezolana para mitigar esa huella de carbono que se va dejando? Sí, fíjate que la palabra perfecta es mitigar. Me encanta porque el Ejecutivo Nacional en la actualidad y lo que hemos venido observando a lo largo de estos años es que se han venido aplicando técnicas para mitigar ese impacto. Cuando alguien me dice, no, pero es que es imposible eliminar todo el daño o reducir todo el daño al ambiente que se pueda generar. Por lo tanto, se utilizan estrategias para mitigar tanto en la producción como en esa emisión de CO2 que muy bien refieres tú. Obviamente las refinerías o en los procesos de refinación donde se generan la mayor cantidad de contaminantes. Obviamente con la tecnología que ha venido surgiendo a través de estos años, se ha podido venir adecuando esta refinería para evitar que esa contaminación pase libremente a la atmósfera y captar esas moléculas de CO2 que tanto daño hacen al ambiente. Ingeniero, en sus productos Venezuela también está haciendo un trabajo interesantísimo. Hablábamos con Carlos Eduardo Canelón, quien es viceministro para refinería, y también con la viceministra Paula Henao, viceministra de Petróleo. Ellos explicaban que hay un proceso interesante desde la exploración, que hay campos o sectores donde se está haciendo exploración con última tecnología, con drones, con ultrasonido, para delimitar pues esos campos, pero que también la industria petroquímica está avanzando a pasos agigantados. Quería justamente tocar ese tema como experto petrolero, porque ¿qué subproductos Venezuela está trabajando, está haciendo de cara precisamente a dinamizar la economía? ¿De qué productos estamos hablando y cómo eso impacta en la economía venezolana? Fíjate, el petróleo se vende como crudo, ¿sí? Pero del petróleo también se obtienen una serie de derivados que van a la economía y que van a fortalecer el proceso productivo. Bien sea desde la parte de agricultura, la serie de este tipo de abonos que se generan a través de la petroquímica, pero también productos que finalmente forman parte de la petroquímica y que dan un valor agregado porque ya es un producto elaborado y que proviene finalmente de todo lo que son los hidrocarburos. No solamente Venezuela es caracterizado o es conocido internacionalmente por exportar petróleo. Ahora, pues con el desarrollo que se ha venido ejecutando desde el gobierno y a través de la nueva gerencia petrolera, se han venido dándole un valor agregado, ¿sí? Más allá de exportar el petróleo, también ir generando productos que puedan ser utilizados y insertados en la economía venezolana para poder sostener ese crecimiento del que venimos hablando. ¿Qué productos estaríamos hablando? Decía Carlos Eduardo Canelón que hablaba del asfalto, por ejemplo, que ya se convierte ahora en un producto de exportación, Sí, pero hay otro tipo de productos. correcto. Obviamente mencionaba el tema de fertilizantes, ¿sí? Ajá. Obviamente el asfalto, que es un producto que bien sea es un producto procesado, sí, que nosotros tenemos mucho tiempo generando asfalto, pero esa exportación se había detenido por los procesos, por las dificultades que había atravesado la industria petrolera. Retomar el negocio del asfalto pues le da un valor agregado a la industria petroquímica y obviamente se obtienen mayores ingresos, ¿sí? Y no dependemos solamente de la exportación de crudo, porque en ocasiones petróleo crudo es un término más de exportación. Cuando lo vendemos crudo, porque no se le procesa, obviamente, ya cuando comenzamos a generar derivados, le agregamos un valor agregado a esta
industria tan importante para nosotros. Gracias por acompañarnos. Germán Márquez Gil, ingeniero petrolero, profesor universitario. Hablamos un poco de las perspectivas del sector de hidrocarburos en nuestro país, los desafíos, sobre todo esa visión para el cierre de este año y cómo se posiciona Venezuela a nivel geopolítico con una reserva tan importante de petróleo y sobre todo de gas. Es todo por ahora. Soy Roseliano Díaz Arias. Agradezco como siempre profundamente su sintonía. Recuerde como siempre quedarse a la señal de Canal I. Nos encontramos a las 12 del mediodía en NSI Meridiana. Hasta luego. Perfecto.